Saludos. Ya estamos finalizando marzo, un mes que quedará para la historia de la humanidad en el presente año por la guerra entre Irán, la entidad sionista de Israel, y Estados Unidos. O por qué no decirlo de otra manera para ser más claros. Un mes del ataque de la administración Trump y de la entidad sionista de Israel contra la población persa. Ese fin de semana de febrero último, en el que comenzó esta escalada en Oriente Medio, Donald Trump anunciaba que iba a ser una campaña breve y que alcanzaría sus objetivos prácticamente de manera inmediata. No ha sido así. Irán está haciendo una guerra asimétrica, de desgaste, ha aguantado un mes y las consecuencias y dimensiones que tiene no solo para su propia población y las poblaciones de los países vecinos, sino para también esta parte del mundo occidental, hoy por hoy son imprevisibles. Ha habido consecuencias dentro de la administración de los Estados Unidos. Recordamos la dimisión de Joe Kent, el designado como máximo responsable de la política antiterrorista de los Estados Unidos de América, y también mucho revuelo dentro del movimiento MAGA. Por su parte, Netanyahu sigue con sus planes coloniales de acercarse a la idea del Gran Israel y amenaza seriamente al Líbano, territorio que está dispuesto a anexionarse. En fin, muchísimas cosas que comentar. No hemos podido salir de las aguas de Oriente Medio desde que empezó este año y el transatlántico sigue surcando, vigilante, haciendo análisis fruto del estudio colectivo y de las cosas que hacemos cada fin de semana por aquí, y no va a ser una excepción en el día de hoy desde nuestro camarote, abordar el desorden mundial en el que habitamos. A mi derecha, como siempre, y con esto no quiero hacer ningún juicio de valor político cuando digo esto, y bueno, dueño del timonel siempre, está Yamani Dommi, quien pues cada edición, desde que empezamos este año, nos arroja luz sobre lo que acontece en Persia. Les saluda a Torre también, a todos y a todas. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Yamani, ¿qué tal? Pues nada, seguimos atrapados en el estrecho de Hormuz. No hemos podido salir, como toda la humanidad en el fondo. O sea, Bueno, hay algunos buques que no están atrapados. sí, están filtrando, pero nosotros de momento seguimos ahí porque nos interesa estar ahí. Muy bien, Yamani. Ha pasado un mes. Sí. ¿Qué balance se puede hacer de lo que ha sucedido y lo que puede acontecer? Bueno, en primer lugar, el fracaso absoluto de Estados Unidos y la entidad sionista. La entidad sionista por partida doble, porque a diferencia de lo que se vende, lo que se publica por estos lares del mundo, la entidad sionista de Israel está también perdiendo la otra guerra mucho más cercana, que es el sur del Líbano. Parece que no, pero sí la está perdiendo. Solo este jueves pasado, por ejemplo, ha perdido, al menos que sepamos, 18 Markeve, que es el buque insignia. Es curioso porque no se está hablando nada de eso. No se está hablando nada. Se da por hecho que Israel hace un gran trabajo, sí. que son, valga la... Y sobre todo que Hezbollah tiene los días contados. A eso iba. Se supone que ya durante el año pasado, durante la guerra de los 12 días, todos nos acordamos aquellos acontecimientos de los walkie-talkies, ¿no? Que se supone que Israel, la entidad sionista, había mermado por completo la capacidad militar de Hezbollah, asesinando sus líderes, a su cabeza Nasrallah, Sayyid Nasrallah,
Y resulta que no, que la capacidad de control y práctica en el terreno de Hezbollah parece ser, o por lo que se ve, sigue intacta. De hecho, ya te digo que durante estos últimos días Israel ha perdido al menos 18 tanques marcada. O sea, es una operación importantísima de Hezbollah. Lo cual, y no hay que olvidar, parece ser también debido a toda esa censura, ¿no? Siempre se acusa al otro de la censura, ¿no? A Irán siempre se le acusó de el régimen que censura a su pueblo, el que tiene cerrada internet, etcétera, etcétera. Estamos viendo lo mismo o peor aún está haciendo Israel hasta tal punto que no sabemos, o al menos a través de los medios convencionales no se puede saber lo que pasa en Israel, dentro de lo que por ejemplo, Tel Aviv. Tengo entendido que, al menos creo, si no me equivoco, la noche del miércoles o del jueves, Tel Aviv como se quedó a oscuras, completamente a oscuras. Entonces, bueno, lo que decía, ¿no? Estados Unidos, junto con su aliado, está perdiendo claramente esta guerra. Hay una guerra, como tú has señalado, asimétrica, en el sentido de un actor extremadamente con una tecnología avanzadísima, con una construcción discursiva del relato de lo invencible que eran. Resultó que Irán, con una doctrina militar basada en sus propias capacidades, ayudada por supuesto por parte de China y Rusia, Se sus dice que aliados. llevaban 20 años además preparando este Sí, sí, momento. Irán siempre supo que este momento va a llegar y ha llegado, y se ve que estaban bien preparados. Entonces Irán está llevando a cabo una guerra de desgaste, que ya lo hemos explicado otras veces aquí, donde llevó a Estados Unidos y a Israel a un límite hasta tal punto que le falta munición. O sea, estamos viendo que la cúpula de hierro se ha desgastado completamente, ya no sirve casi para absolutamente nada. Y cada vez el ejército israelí ha ido achicando, digamos, la zona protegida. Primero dejaron de lado los barrios árabes, luego los barrios menos importantes, y han ido concentrando su defensa en aquellas zonas donde claramente pues, son zonas estratégicas. El ataque a Arad, el ataque a los alrededores de Daimuna, el ataque al norte y a los alrededores de Gaza, todo eso viene demostrando que lo que era supuestamente invencible no es tan invencible, y la doctrina militar iraní está demostrando una enorme eficacia en estos momentos, al menos a día de hoy. El fracaso de Estados Unidos es doble, porque estamos viendo, es verdad, estamos viviendo un tiempo fascinante y peligroso a la vez. Estamos viendo un imperio que se está cayendo a cachos, pero un imperio que puede llegar a ser extremadamente peligroso, porque los imperios no desaparecen sin más. Y estamos viendo a nivel ya geopolítico cómo se está desmontando a cachitos la OTAN. La OTAN esta vez ha sido incapaz de generar un discurso unitario. Estamos viendo los aliados europeos se están desentendiéndose completamente de lo que siempre ha sido su jefe en esa materia, que es Estados Unidos. Trump se está quedando solo. Vemos contradicciones, ya lo veremos, o sea, lo hemos visto, como un día amenaza con ultimátums, llega, todo el mundo sabe que va a tener que posponerlo, lo pospone una semana, que 5 días exactamente, no por otra cosa, por el mercado, seamos honestos, no lo ha pospuesto porque Trump quiere negociar, ni nada por el estilo, absolutamente nada. Trump no quiere negociar, lo que pasa es que no puede.
no puede hacer otra cosa más allá de lo que está haciendo ahora. Luego hay otra hipótesis que también es la especulación con cada declaración y cada movimiento que se hace en la oscilación del precio del barril. Pues puede ser, ¿no? Con perfectamente factible todo lo que se puede decir y pensar, intuir acerca de este personaje. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí, que por primera vez tenemos una cierta capacidad de análisis basada en el personaje, no en los acontecimientos complejos. No descartemos nada. El caso es que creo que fue el jueves pasado, el anterior, ¿no? Dio un ultimátum a Irán. Irán le contestó enseguida que el ultimátum es señal de la derrota directamente. Y todos sabíamos que va a tener que posponerlo. Lo hizo, si no me equivoco, el domingo, porque al día siguiente iban a abrir las bolsas y no quería un lío en las bolsas, y ahora lo ha vuelto a hacer otra vez. El caso es que no conocemos evidentemente los detalles de por qué Estados Unidos se ha embarcado en esta operación bélica contra Irán. Algunas razones tiene que haber entre quienes han sido los instigadores. No decimos que, por supuesto, apoyemos esas razones, pero hay mucho desconocimiento al respecto. Y lo otro que se está trasladando a la opinión pública, aunque Trump trata de corregirle, es que Estados Unidos va detrás de los intereses del antisionista de Israel. Eso cada vez está calando más en los Estados Unidos y su población claramente está en contra de que continúe la guerra. Y no digamos de que haya un desembarco terrestre de tropas. Es cierto que cuando George Bush hizo lo mismo en Irak, sí consiguió ese apoyo popular, entre comillas, lo que dicen las encuestas, que apoyaban esa intervención. Pues todo hay que decirlo, que estaba dentro de esa paranoia del 11S, de que había que responder y todo eso que fabricaron, que se demostró que era mentira. Entonces, de estos dos aspectos, Yamani, intereses ocultos que desconocemos, que pueden ser perfectamente entes especuladores, por decirlo de alguna manera, con esta oscilación del precio del barril y otros. Y está el otro hecho que mencionaba de seguir la política exterior del antisionista de Israel. ¿Con qué te quedas de estos dos temas? ¿Con los dos? ¿Con ninguno? ¿Crees que hay alguno más? Bueno, vamos a empezar por la primera parte. Si hablamos de intervención militar terrestre y lo comparamos con la época de Bush, ya lo has señalado tú una parte, que es, claro, por aquel entonces Estados Unidos estaba herida en su orgullo nacional, que teníamos ahí el 11S, y fue digamos, el motivo el cual llevó a toda aquella guerra contra Irak, luego también en Afganistán. Y tampoco hay que olvidar un hecho muy importante a mi juicio, que por aquel entonces el mundo lo gobernaba Estados Unidos solitariamente diciendo. Y su dominio sobre la OTAN era total. Ahora, claro, era señor dice que la OTAN no vale. Y su dominio sobre Naciones Unidas también. Por aquel entonces estábamos en un mundo unipolar, donde Estados Unidos acababa en términos políticos, era poco tiempo, apenas 10 años, 9 años antes había derrotado a la Unión Soviética, el bloque occidental había derrotado a la Unión Soviética y se había convertido en el policía del mundo y podía hacer y deshacer. China no era la potencia que es hoy, ni mucho menos, y Rusia estaba todavía levantándose del shock de la caída de la Unión Soviética y del gran desastre que supuso el gobierno de Boris Yeltsin aunque sea durante... Incluso iba detrás de Estados Unidos en muchos temas. Claro, incluso por aquel entonces... Detrás, Rusia, digo, al lado, más que detrás, al lado de Estados Unidos. Es que por aquel entonces Rusia quería formar parte del bloque occidental, no hay que olvidarlo, o sea, por aquel entonces
Rusia quería ser un país occidental y se le rechazó y ya vemos las consecuencias. Esto por un lado. Yo sinceramente me quedo contestando a la segunda pregunta, yo me quedo con que Estados Unidos ha sido embaucada por la entidad sionista. La entidad sionista de Israel lleva su ADN, en su ADN es, en primer lugar, el Gran Israel, lo que ellos llaman el Gran Israel, desde Sinaí, la península del Sinaí al sur, hasta el río Litani en el norte, con el sur que es territorio libanés, incluso consiguiendo parte de Siria, que es el Golán, y si me apuras, todavía más territorio. Y convertirse en un país grande, lo que es el gran, casi la gran Judea, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero para conseguirlo necesita dos cosas. En primer lugar, hacer entrar, perdóname la expresión, por el aro a los árabes tradicionalmente, que tradicionalmente siempre le han sido hostiles. Y eso está el proceso Abraham, que lo estaba consiguiendo. Quien truncó todo ese proyecto ha sido el 7 de octubre de Hamas. De hecho, estaba negociando con Arabia Saudí como ya el colofón, la joya de la corona de todo. Una vez entra Arabia Saudí en ese plan, en ese proceso, ya todo vendrá por inercia. Emiratos Árabes ya estaba, tenemos en el norte de África Marruecos, tenemos a varios otros países que están, Siria con el nuevo gobierno impuesto, por supuesto, también está ya en la órbita de la entidad sionista de Israel, pero le quedaba lo que actualmente llamamos el eje de la resistencia, liderados por Irán. Por un lado, al norte tiene Hezbollah, al sur de Palestina histórica tiene Hamas, que a pesar del genocidio no ha podido hacer desaparecer a Hamas. Están los hutíes, pero están los Ansarullah, creo que se llaman así, Ansarullah en Irak. Bahrein también tiene mucha población chií, aunque no esté organizada de alguna manera. Hamas, la yihad islámica, todo eso entra dentro de esa órbita de lo que es la resistencia, digamos, el eje de la resistencia, pero con el liderazgo absoluto de Irán y su enorme, lo que se está demostrando con la enorme capacidad militar que tiene, sobre todo en términos de misiles y de drones, con esa doctrina de desgaste. Pero no olvidemos que la entidad sionista tiene un pensamiento, al fin y al cabo, es un producto de gente que ha vivido y culturalmente entra dentro de la órbita occidental. ¿Por qué digo eso? Porque Occidente tiene la manía, la mala costumbre de intentar adaptar la realidad al relato. ¿Cómo lo hace? Llegar, por ejemplo, lo hemos visto en Venezuela, más allá del sistema democrático que había, de las elecciones, todo estaba bien, digamos, fiscalizado, lo que sea, te ponen una etiqueta que es el régimen chavista. Luego lo reducen al régimen de Maduro. Y parece ser que con esto ya justifican cualquier cosa, incluida la intervención y hacer caer el gobierno de un país soberano. Un país occidental, que ahí es más fácil que encaje su relato. Sí, pero lo hicieron, en Venezuela le funcionó, a Estados Unidos, pero aplicándolo a un país oriental, pues ya lo dijimos en otro programa que se equivocaron de A a la Z. Y mayormente chiita. Sí, primero porque es un sistema doctrinal y religioso muy profundamente religioso,
Y en segundo lugar, porque pensaron que desde esa doctrina occidental, esa teorización occidental de como es un régimen, no representa a su población, olvidando que Ali Khamenei no es un presidente, no es un cualquier presidente como sería de una república o incluso un monarca. En sí mismo aúna el poder terrenal y espiritual. Y de hecho, el poder espiritual es extremadamente más importante que el terreno, que el terrenal, que el poder político en sí. Entonces pensaron eso, entonces, pues con los militares, los políticos, digamos, la inteligencia israelí, a mi juicio, engañó a los Estados Unidos. ¿Por qué digo que engañó? Que hay informes de las propias agencias de inteligencia estadounidenses que avisaban al Pentágono y a la Casa Blanca que todo lo que les decía el Mossad y la inteligencia de Israel, de la entidad sionista, no era cierto, no era cierta, que el régimen no había absolutamente nada que indicara que el régimen iba a caer por el simple hecho de asesinar a su liderazgo, a su líder supremo y luego a otros más. De hecho, eso probablemente haría el efecto contrario, por lo que hemos dicho anteriormente, que es un sistema doctrinal y además genera todavía más identidad porque tiene una idea del mártir. Entonces han convertido a Ali Khamenei en un mártir y la cultura chií es muy dada a eso, a honrar al mártir, porque viene de allí, de su separación doctrinal dentro de la propia religión musulmana. La única diferencia es que viene de ahí, del martirio de los hijos de Ali, que es el sobrino de Mahoma. O sea, es que no hacía falta, si nos hubiesen preguntado aquí en el transatlántico, les hubiéramos dicho eso y no haría falta gastar tanto para llegar a la misma conclusión que nosotros ya dijimos aquí antes incluso de declararle la guerra. Entonces, en resumen, yo creo que Estados Unidos ha sido embaucada por la inteligencia y por el gobierno de Benjamin Netanyahu, claramente, esa es mi idea, yo defiendo eso, que luego esto, ya sabemos que siempre los desastres de unos son beneficios de otros, que luego esto ha tenido una deriva de, bueno, ya que estamos, pues podemos especular un poquito, el precio sube, baja y yo aquí hago... Mucha gente estará haciendo negocio, sí, el complejo... podemos llevárnoslo. Trump todas sus decisiones políticas tienen otra contraparte de llevárselo. Sí, y el complejo militar industrial de Estados Unidos seguramente pues, nunca se ha visto en una igual, porque ahora de repente, pues antes a lo mejor podían fabricar 10 sistemas THAAD al año, pues de repente pues a lo mejor pueden fabricar 40. De hecho, el propio Trump se reunió con ellos para exigirles y pedirles que agilicen un poquito más y que fabriquen más. Pues de repente, pues la empresa Rafale que fabrica la cúpula de hierro de Israel, pues también de las entidades sionistas, pues de repente pues se ha visto, pues toda esta gente va a hacer mucho dinero. Mientras otras personas mueren, esta gente va a hacer mucho dinero. A mí lo que sí que me gustaría, lo que me gustaría que quede claro es una cosa. Estamos hablando de un tipo como Benjamin Netanyahu, un genocida que ha cometido y comete un genocidio en Gaza. Nos ha intentado y nos está intentando convencer, y por desgracia hay gente que se lo cree, que el régimen iraní es un peligro para el resto de la humanidad, es un peligro para sus vecinos, es un peligro. Intrínsecamente es un peligro. Estamos hablando de un tipo que
Ya se habla aquí, perdona, Yamani, que te interrumpa, de que los misiles pueden llegar al Estado español. Bueno, que yo sepa, el embajador de Irán ha publicado un tuit aquí diciendo que el gobierno de Teherán está abierto a negociar salida para barcos españoles por el estrecho de Hormuz, porque considera que el gobierno de España ha tenido una postura más que razonable y el gobierno de Irán no quiere abrir una guerra más allá de su propia, de defender su propia existencia y defender su soberanía. O sea, estamos hablando, nos guste o no, el gobierno iraní nos puede gustar más, nos puede gustar menos, nos puede gustar nada, cero, pero lo cierto es que esta gente está defendiendo su país ahora mismo, atacados por un imperio en descomposición y un ejército que ha cometido y comete un genocidio en Gaza. Entonces, si nos ponemos así, pues como quieran. Me da igual, o sea, al final estamos hablando de señores que están, gente que está defendiendo su país y un pueblo que se ha demostrado que efectivamente que mucha gente en Irán está en contra del gobierno de los ayatolás, mucha gente. Y además, algún día tenemos que hablar de eso, del gobierno de ayatolá. Hoy no toca, pero la constitución iraní es una de las constituciones más complejas. Ojo, que no es que llegas tú porque eres ayatolá te vas a nombrar lo que quieras. No. La constitución es compleja, a lo mejor algún día haremos un programa sobre esto. Hablabas de precisamente esa narrativa que se está tratando de construir, de que Irán es un peligro no solo para la zona, sino para Occidente. Vale, pero entonces, ¿con qué quedamos? ¿Con la palabra de un genocida o la palabra del jefe antiterrorista de Estados Unidos que dimite diciendo, oye, que esto es un error, que Irán en ningún momento ha supuesto un peligro ni va a suponer un peligro para nuestro país? Y ha sido un gran error entrar en la guerra y hemos sido embaucados por la entidad sionista. ¿Con qué quedamos? Antes de volver a esa cuestión que lanzas, porque volveremos sobre Irán después de lo que te voy a plantear ahora, pero no puedo evitar preguntártelo. Has hecho referencia al Líbano, a la avanzadilla que está haciendo la entidad sionista de Israel en este papel, y sé que te va a encantar lo que te voy a soltar ahora. No lo sé, vamos a ver. ¿Qué hay de Francia? Francia y el Líbano. Bueno, Francia... ¿Va a jugar algún rol? Siempre lo ha jugado ahí. En este Francia caso, históricamente así que fue el país que colonizó esa región. De hecho, mucha gente del Líbano sigue hablando francés como segundo idioma por esa relación histórica. ¿Y permitiría una anexión de la entidad sionista de Israel? Pero que la entidad sionista no va a poder permitirse anexionar nada. Su objetivo es crear una tierra, un colchón de tierra entre el norte y el norte de la entidad de Palestina ocupada y hasta el río Litani, para así crear esa franja de seguridad, para así poder asegurar, digamos, la tranquilidad y la paz de los colonos del norte de la entidad sionista de la Palestina ocupada, pero que esto no va a suceder. En esa lógica está y te voy Francia a decir, pensando eso. No, por Francia, olvidémonos de Francia. Francia no puede hacer nada. Francia puede salir Macron a dar un discurso diciendo que vamos a fabricar el segundo portaaviones. Vale, perfecto, bien por ti, pero no... Ya no es un jardín. Que no va a poder hacer nada. Que ni va a poder, ni ha hecho, ni va a poder hacer absolutamente nada. Francia ha perdido el control de esa región hace mucho tiempo porque ahí hay intereses muchísimo más importantes que la propia Francia. Francia por no poder, ni siquiera poder mantener su presencia en el Sahel ahora mismo.
ni siquiera en Mali, que es donde históricamente ha tenido una presencia y una presencia importante, una capacidad una misión Burkán y otras más. En Costa de Marfil, en Chad, en todos esos países. Ahora mismo la están echando hasta de esa zona porque ya no puede mantener Francia. Estamos hablando de un país, lo lamento mucho, pero estamos hablando de un país que está igual que Estados Unidos. Solo que Estados Unidos, pues al ser Estados Unidos y el imperio, parece que le damos más importancia y además, porque Estados Unidos, porque está cayendo muy rápido y porque la está gobernando un señor que lo está haciendo posible. Pero que Francia lleva mucho tiempo a goteo cayendo en en la decadencia como país y como potencia que era, o sea, objetivamente, pero eso también es aplicable a otro nivel que es Europa en sí, o sea, el viejo continente ya no puede. Es que tenemos que tener una idea clara a partir de ahora, que es el eje del poder y el eje de la dominación, por decirlo así, se está desplazando hacia Asia. Y nosotros aquí en esta franja occidental, pues nos quedarán unos años de bonanza porque los imperios no caen así sin más. Algo nos quedará, seguiremos siendo, además esto es un mercado importante, seguiremos de algún modo siendo... un continente en el que se vive bien, ¿no? Que esa es la narrativa. Sí, pero tarde o temprano esto ya no aguanta más. Eso no da más de sí. Porque el eje está cambiando. China hace los BRICS, todo lo que es algunos de los países del sur global, pues empiezan ya a surgir, ya no son países emergentes. China ya no es un país emergente. China ya es una potencia. Rusia está volviendo a recuperar ese papel también que como país enorme que es y como país con la historia que ha tenido, también está volviendo a recuperar ese papel también de un hegemón al menos regional importantísimo. Y lo cual, pues, Francia pues entra dentro de la lógica y de las dinámicas de esa caída lenta, aunque en algunos casos no tan lenta, porque algunos personajes se lo hacen posible, como es Trump. Pero bueno, esto poco a poco lo vamos viendo, es que el edificio se va cayendo a cachos. Volvemos, si quieres, a Irán. Volvemos a Irán. Al teatro de operaciones. Sí. Bueno, más que teatro, hechos, ¿no? Que se han producido concretos. Sí. La entidad sionista de Israel bombardea el mayor yacimiento de gas natural del mundo que compartía Irán con Qatar. ¿Qué lectura se puede hacer de esto? Yo creo que, sinceramente, la única lectura que me parece razonable es que creo que Israel de alguna manera está buscando, aunque parezca contradictorio, ¿vale? Está buscando implicar a los países árabes en eso, especialmente Emiratos y Arabia Saudí y Kuwait. ¿Por qué digo eso? Porque posiblemente en sus cálculos, en esas salas oscuras que tienen ahora en alguna parte de Tel Aviv, haciendo teoría de juegos, si nosotros atacamos aquí, Irán seguramente atacará... Bueno, respondió Irán también. Sí, pero a lo mejor ellos no, el cálculo que tenían era diferente. Nosotros atacamos aquí. Esa parte, es verdad que vamos también a perjudicar a uno de nuestros aliados, que es Qatar. Pero bueno, Qatar es un país pequeñito que no tiene capacidad de protesta, más allá de alzar la voz. Pero Irán sí se va a ver muy perjudicada, entonces contestará.
responderá. ¿Con qué va a responder? Atacando las infraestructuras energéticas de sus vecinos, especialmente Emiratos Árabes y Arabia Saudí, que es donde tienen, por ejemplo, creo que es Aramco, es básicamente una empresa estadounidense, aunque esté en territorio saudí. Todo el mundo piensa que es de Arabia Saudí, es verdad que seguramente Arabia Saudí tiene mucho capital, pero también Estados Unidos, empresas estadounidenses, capital estadounidense, vaya. Entonces, Irán responderá atacando Aramco, atacando infraestructuras de los Emiratos Árabes. Estos países seguramente, Ben Salman ya lo dijo, que tenían el dedo en el gatillo, que solo estaban esperando, estaban jugando como de cara al público, está diciendo, no, tenemos que buscar la paz, pero se sabe ya que debajo de la mesa está mandando mensajes a Estados Unidos, hay que seguir con la guerra y nosotros estamos con el dedo en el gatillo. Pues bueno, pues seguramente pues acabarán implicándose directamente en la contienda, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que estos países ya están, de algún modo, ya están viendo la realidad como es. Y me explico. Todos estos países pensaban, de algún modo, erróneamente, que eran aliados de Estados Unidos y que habían sacrificado su soberanía nacional. Porque Estados Unidos les iba a proteger. Porque Estados Unidos iba a proteger, porque le habían otorgado básicamente el dominio sobre todo. ¿Ese viejo orden Yamani se está quebrando? Sí, se está quebrando, está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que termino esto. Estos países están viendo, sí, claro, está claro que en esta zona hay aliados de primera y de segunda. Y nosotros somos de segunda. Bueno, eso también se está dando cuenta de ello Corea del Sur, porque Estados Unidos, cuando ha visto que su aliado real en la zona, que es la entidad sionista, pues ha protegido a la entidad sionista. De hecho, les ha obligado a proteger, a funcionar como escudos de la entidad sionista. Entonces, pues estos países pues han dicho, vale, pues si nosotros entramos en guerra directamente, le declaramos la guerra a Irán, vamos a tener un problema realmente serio, muy serio, porque Irán no solo atacará las infraestructuras energéticas, que eso ya se da por descontado, sino atacará directamente la infraestructura vital, en el sentido de, seguramente Irán atacará las desalinizadoras, las plantas, ¿no? Eso, las plantas. Bueno, también puede... y esa zona no tiene capacidad de producir agua potable sin eso, ¿eh? Sí, eso sería ir contra la vida, ¿no? Dejar a las poblaciones sin agua. Sí, pero estamos en este caso, si estos países entran en guerra, Irán se va a ver en inferioridad y ya no va a ser una guerra de desgaste como hasta ahora, sino de supervivencia. Claro. Y luego hay otro elemento, Yamani, que es atacar el poder financiero, que es otra de las posibilidades que tiene Irán. Y atacar, infraestructuras concretas del poder financiero, no hablo de la idea de poder financiero. Sí, bueno, de hecho ya el poder económico global ya lo está haciendo, con cerrar Hormuz. El estrecho de Hormuz ya está consiguiendo que el sistema económico financiero global está muy comprometido. Últimamente, y eso posiblemente Hormuz no está cerrado, sino solo está filtrado. Pasan algunos barcos, sí, pero, y otros no pasan. Pero ahí va, pero lo que no pasa es la parte que afecta a Occidente, y es la parte que Occidente, nosotros que vivimos en esa parte, que también nos interesa de algún modo. Hay una cosa que nadie, posiblemente aquí en Occidente, muy poca gente sabe, seguramente solo saben los más expertos, los que se enteran o los que se interesan realmente. Cuando hablamos del estrecho de Hormuz,
Primero le voy a explicar geográficamente y luego voy a explicar otra parte que es lo que está pretendiendo Irán, que es extremadamente inteligente si le sale la jugada. El estrecho de Hormuz son 30 kilómetros. Solo son navegables 3 kilómetros. Y esos 3 kilómetros pertenecen a Irán. Son aguas marítimas de Irán. Hasta ahora, Irán siempre ha dicho, hombre, pues vamos a ver cómo Suez, si son mis aguas, pues lo lógico es que los barcos que pasan ahí tienen que pagar un peaje. Pero hasta ahora nadie se lo permitió, entre sanciones, entre embargos, entre tal, pues Irán no quería agravar la situación todavía más. Pero ahora, tras la carta de Estados Unidos que le mandó Trump a través de Pakistán a Irán buscando la paz, una carta de 15 puntos que Irán la rechazó de plano, Irán lo que está diciendo, vale, señores, estáis hablando del estrecho de Hormuz. Eso no es verdad. No todo el estrecho de Hormuz. Estáis hablando de mis aguas territoriales, lo cual es mi país, lo cual tenéis que pagar. Hasta ahora no lo habéis hecho. Ahora, para yo parar la guerra, porque resulta que Irán es quien no quiere parar la guerra. Para parar yo la guerra, vamos a renegociar. Como yo sé que no me vais a levantar nunca las sanciones, lo que tenéis que hacer es, por aquí pasan 20 millones de barriles de petróleo todos los días. Pues sobre estos 20 millones de barriles de petróleo me vais a pagar una tasa. ¿Vale? Una tasa, me parece a mí que los iraníes proponen 20%. Algunos expertos, algunos indican que podría aceptar el 10%. El 10, eso ya es una cantidad de dinero, de petróleo importante, y de dinero, por supuesto, y de dólares, de divisas. Con eso, más creo que 1,5 millones de barriles que Irán ya le permiten vender, y que vende además básicamente contrabando a China, a India y otros países. Bueno, Irán está buscando de esta manera saltarse las sanciones, vale, luego vosotros podéis seguir con las sanciones, pero yo lo que no me estáis permitiendo venderlo en el mercado global como hace todo el mundo, pues me lo vais a tener que dar por el estrecho por pasar por aquí me lo tenéis que dar, de tal modo que yo consigo el 10% sobre el 20 millones de barriles al día o el 20%, encima no es mi petróleo, ni siquiera es mío. Y eso es lo que está buscando Irán. Irán ahora mismo está, por lo que yo tengo entendido, primero, una tasa de peaje. Segundo, nada de negociaciones acerca de mi programa de misiles, ni de drones, ni nada. Mi programa militar es sagrado. Cuarto, o tercero, perdón. Yo tengo el derecho soberano de desarrollar una industria una industria nuclear civil, como tiene todo el mundo, porque yo no puedo tener un reactor, eso es, un reactor nuclear. Pero si con esto no queréis y no me vais a dejar en paz, pues yo cambio la fatua y voy a la industria militar, voy a la bomba directamente, porque está claro que vosotros no me vais a dejar. Ojo que cuando hablamos de la bomba atómica parece que de por sí sola es persuasión, no necesariamente. India y Pakistán las dos tienen bomba atómica y no paran de darse de hostias cada 2 por 3. No creamos que por tener tú la bomba atómica nadie te va a tocar. Se supone que Israel, la entidad sionista, se supone, por lo que todos intuimos, que tiene armas nucleares y Irán le está dando una paliza todos los días. Ojo, que tener un arma nuclear no significa necesariamente que nadie te puede tocar, ¿eh?
No, y que luego hay otros países que tienen armas nucleares que no van a permitir que nadie suelte un arma nuclear así por así. Claro que sí, pues es disuasión mutua, pero ojo, que tampoco es tan mutua, porque ya te digo, India, Pakistán, los dos tienen bomba atómica, pero no paran de darse de hostias todos los días, todos los años que sepamos hay una escaramuza en Cachemira. Lo cual, eso no. Pero Irán lo está utilizando como táctica y estrategia de negociación, ya que no me estáis dejando. Y llevo décadas con eso de que voy a fabricar armas, fabricar armas y me estáis embargando, me estáis sancionando. Y yo, por fatwa, porque entra dentro de su lógica doctrinal religiosa, no quiero tener armas nucleares. Pues ya está, pues voy, cambio la fatwa y voy a ello. Entonces, ojo que las negociaciones no se antojan tan fáciles, porque es que además Irán lo que no quiere es la guerra de los 12 días. Vale, pues ahora yo paro la guerra, es lo que le está diciendo Trump. Vamos a parar la guerra durante un mes. Trump lo que dice es que le están rogando las autoridades iraníes Sí, le están que pongan rogando, fin sí. al daño que les está infligiendo Estados Ni Unidos. caso, ni caso. Se sabe a través de Pakistán que Trump está ofreciendo un mes al menos de tregua, del cese de hostilidades, y en este mes vamos a negociar. Irán le contesta, todas tus condiciones no son válidas, esto es lo que quiero yo, y dos, nada de un mes, 2 meses para luego volver hacia mí, para volver a darme otra vez. No, ese mes lo está. De hecho, creo que el portavoz de Hatim al-Envía es como la sede del ejército, de la Guardia Revolucionaria, ¿no? De Irán. Le estás diciendo, lo que te estés diciendo de vamos a un mes, luego vamos a negociar tal, es un discurso de perdedores. Porque ahora estás diciendo eso porque estás perdiendo. Y nosotros ya estábamos negociando. Estábamos en Ginebra, estábamos en Omán. Sí, estábamos en Omán negociando. Quien ha quebrado las negociaciones ha sido tú y tu aliado el sionista. Entonces ahora, ¿por qué voy yo a parar si básicamente todo el mundo dice que estoy ganando? Y objetivamente, con mi forma de hacer la guerra, muy inteligente por otro lado, de desgaste, yo por cada dron de 20.000 euros que lanzo, tú tienes que gastar 4 millones. Y voy a parar yo, pero si estoy ganando, ¿por qué voy a parar? Entonces, o llegamos a un acuerdo global y total, de tal manera que nunca volveréis a pegarme, a bombardearme, a las sanciones, a todo lo que habéis hecho, o no habrá tregua, porque Irán ya está en modo existencial, o sea, ya está, yo ya que estoy, termino con esto. Y esto es lo que. Y Trump, pues está su base social y política está dividida, el galón de combustible en Estados Unidos. Ya sabemos que Estados Unidos no tienen el mismo sistema métrico como nosotros, tienen otro sistema. El galón, que creo que empezó, ahora mismo creo que está en 3 o 4 dólares y hay previsión de que puede llegar a 5 dólares. Entonces, las guerras en Estados Unidos, hay quien dice que se ganan con el precio del galón dentro de la propia Estados Unidos. Y bueno, la población estadounidense ya está viendo que el discurso de Trump es una cosa, las campañas han sido una, la realidad está siendo otra, lo que tú has dicho antes empieza ya a calar entre mucha gente de esto nunca ha sido nuestra guerra, nunca debió ser nuestra guerra, estamos librando la guerra de la entidad sionista, pero quien está pagando las consecuencias somos nosotros. Mucha gente, más allá de lo cotidiano, también lo están viendo de otra forma, que no se está hablando en Occidente, que al imperio, muchos estadounidenses están viendo como que
el imperio se le está viendo las costuras, que este tonto que tenemos en la Casa Blanca, que nosotros habíamos vendido la idea de que somos intocables, y este tonto está haciendo claramente ver a todo el mundo que no somos tan intocables. Y sobre todo que no imponemos nuestros objetivos, sino que vamos detrás. Y eso es lo que ahí voy, que Estados Unidos, a los estadounidenses, especialmente a los más el típico hombre blanco estadounidense, esto de verdad que le duele, yo creo que le duele mucho, porque están acostumbrados a liderar ellos, de repente ven que ellos no son, digamos, ¿quién gobierna realmente? ¿Quién está ejerciendo de liderazgo aquí? ¿Somos nosotros, que somos el imperio, que somos lo más grande, el ejército más grande, la economía más grande? ¿O es Benjamin Netanyahu? Entonces, pues esto a muchos estadounidenses no les está gustando nada, porque no es fácil haberte vendido Make America Great Again, haberte organizado alrededor de ese eslogan para crear hasta un movimiento político que es MAGA, para luego ver a tu propio presidente abandonar todo eso y practicar un seguidismo ciego a un tipejo como es Benjamin Netanyahu y un genocida, por supuesto. Y luego, siguiendo con estos hechos que dices, aquí no se le ha dado la relevancia que yo creo que debería tener, pero el hecho de que el máximo mandatario de la política antiterrorista, Joe Kent, se vaya y desmienta al presidente, debería ser motivo de una reflexión en Occidente, decir, pero ¿en qué manos estamos cuando el servicio, por llamarlo de alguna manera, antiterrorista de los Estados Unidos de América dicen que no tiene ningún sentido esta guerra? Bueno, yo estoy seguro que en otras partes del mundo sí que se ha hecho ese análisis. El problema, y no me cabe duda de que aquí también en las sedes y las cancillerías también se ha hecho ese análisis. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema serio lo voy a decir con otras palabras. Aquí se nos está robando nuestro derecho a ser informados en Occidente. Todo lo que nos han vendido anteriormente que hacían otros, que aquí no pasaba, que es el derecho a la verdad, aquí se nos está robando completamente. Y eso yo creo que es lo más peligroso, una de las cosas más peligrosas de todo eso. Creo que tenemos el derecho de saber qué está sucediendo. Porque objetivamente es que se nos va la vida en ello. En el día a día todo esto nos afecta en nuestras vidas, nos afecta en nuestros bolsillos, nos afecta en nuestra economía. Hoy hemos amanecido con un repunte de la inflación bastante importante. Claro, eso es lo que estoy diciendo. O sea, eso lo vamos a pagar cuando vayamos a hacer la compra, y por lo tanto, como yo lo voy a pagar y quien sostiene esto soy yo, porque se sostiene a través del IRPF, que no nos mientan, porque los estados y los estados europeos del bienestar de Occidente en general, sobre todo europeos del bienestar, se sostienen en base al IRPF, no tanto en base al impuesto a las entidades jurídicas como son las empresas, sino al IRPF, porque las empresas dicen, yo no necesito el estado del bienestar, yo lo que necesito es un poquito de seguridad, jurídica, mucha seguridad jurídica y ya está. Pero yo no necesito hospitales. Una empresa, una entidad no física no necesita hospitales, lo cual por eso a nosotros nos quitan el 16, el 20, el no sé qué por cien de esto. Por lo tanto, como todo esto lo estamos pagando nosotros, no solo eso, sino que los medios, incluso privados, los medios de comunicación privados, los estamos pagando nosotros con la publicidad institucional. Y aparte que tienen que estar regulados. Por lo tanto, como derecho derecho a la información es nuestro derecho. Esencial, esta gente tiene la obligación de informarnos. Y una de las cosas que nos tienen que informar, pues, ¿por qué el señor que se supone que tenía que estar absolutamente implicado en la guerra, el capo absoluto, militar, uno de los capos absolutos, sobre el tema del terrorismo, porque cuando hablamos del terrorismo estamos hablando de inseguridad. Y es que es muy fuerte Yamani que públicamente desmienta al presidente. Pues a eso voy. Cuando estamos hablando de inseguridad,
estamos hablando de terrorismo, de inseguridad, por lo tanto, Irán la han metido dentro de todo esto. Y vuelvo a recordar una cosa. El Parlamento Europeo, la Comisión, si no me equivoco, no sé, no recuerdo si es la Comisión o el Parlamento Europeo, declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán entidad sionista, entidad terrorista. Sí. Lo cual, cuando el máximo responsable del imperio sobre la materia, que es el terrorismo, abandona y dice todo eso es mentira, que esta no es nuestra guerra, que hemos sido embaucados, no hay ningún peligro. Irán no es ningún peligro para nuestra seguridad. Como mínimo, este asunto teníamos que, vale, vosotros nos habéis dicho que la Guardia Revolucionaria era una organización terrorista. Estamos viendo al máximo responsable del terrorismo decir que Irán no constituye ningún peligro. Entonces, alguien nos está mintiendo. Por lo tanto, los medios deberían sentarse y decirnos, señores, aquí hay algo que no está bien, algo que no está funcionando. Alguien nos ha mentido. Y entonar mea culpa, no he hecho mi trabajo de contrastar la información y ahora tengo que volver a contrastar bien la información y a lo mejor tengo que invitar a este señor, que ese tal John Kane, y que nos explique, oye, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿por qué estamos en guerra? Todo esto no solo que no se hace, sino que es absolutamente demencial. Por ejemplo, no hace mucho mandamos ahí una corresponsal a hacer desde Tel Aviv, a hacer una cosa demencial, a mi juicio, que más allá de estemos o no, porque al final esta gente también está sufriendo bombas, mientras que esta señora estaba filmando la playa. ¿Por qué no la dejaban rodar en otros sitios? Pues no vayas. Si no te van a dejar, no vayas. Y no es cualquier y sal de ahí diciendo, señores, he venido aquí a hacer un trabajo, no me están dejando, lo cual aquí hay censura. Pero no hagas una... Y luego entrevistando a gente de esa entidad sionista que ha atacado de manera ilegal a Irán, ¿no? Bueno, sí, claro, pues si hablamos todo el mundo habla del derecho, yo he escuchado hablar del derecho internacional y tal, y el propio Feijóo salió pues pobre hombre, no se entera de nada, separaba el derechos humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos del derecho internacional, cuando en realidad todo forma parte de una sola cosa. Quería decir lo mismo que Merz, pero no atinó a decirlo de la misma manera, ¿no? Yo creo que esa era la idea del Partido Popular. Bueno, Merz hasta para hacer el vendido al imperio lo sabe hacer mejor que Feijóo. El más transparente, a lo mejor. Sí, hasta en eso lo hace mejor. Va a la Casa Blanca, insultan a su ex cancillera, que además es de su propio partido, y el tipo le ríe las gracias al tipo que está llevando el mundo a la ruina. O sea, encima, no lo sé. Por cierto, hablando de visitas de presidentes, estamos olvidando un hecho importantísimo. Trump ha anulado la visita a China. Sí, ya sabes que estaba en nuestro guión y así ha sido. Además, fue curiosamente después, a ver si nos puedes dar tú algo de luz sobre este hecho, del ataque al yacimiento que hacíamos mención, al mayor yacimiento del mundo de gas natural que se sitúa entre Qatar e Irán. Justo después de ese hecho, ya dijo a China no voy. Bueno, seguramente a China no voy, postergo el viaje a China. Sí. Yo creo que más allá del hecho en sí, no sé si ha sido casualidad o algo, o posiblemente pues ha habido cartas, balizas diplomáticas, porque seguramente China es uno de los mayores damnificados, aunque no tanto, porque China lleva muchos años metiendo mucho dinero en reservas estratégicas de petróleo, cuando todo el mundo se preguntaba, ¿pero por qué China está gastando 10.000 millones en depósitos de petróleo
si no lo necesita. Pues ya se ha demostrado que sí, que tenía visión de futuro y que sabía perfectamente lo que hacía. Pero yo creo que más allá de ese hecho, que posiblemente tendrá algo que ver también, ya te digo, pues China se habrá quejado, a lo mejor no. China ya sabemos que su diplomacia no es tan aireada como la de Trump, que manda a su yerno. China es mucho más sutil en eso, es mucho más inteligente, por supuesto. Yo creo que Trump quería presentarse ante Xi Jinping con dos triunfos. Uno ya lo tenía, que es Venezuela, y quería presentarse con una caza mayor. Cosa que a China tampoco era claro, una cosa que le no, China no le iba a permitir excesivamente. eso de ninguna manera, porque China lo que ha hecho con el beneplácito de la propia Irán, también con el apoyo de Rusia, inestimable el apoyo de Rusia, ofreciendo coordenadas a tiempo real de lo que sucede en toda la región, y además está agradecidísima a Irán porque le ha destruido todo el sistema de radares que se utilizaban desde ahí para monitorear todo lo que es... Aparte está vendiendo petróleo. Sí, además a mansalva. A un gran precio. Sí, ahora ya es el amigo que nos vende el petróleo. Irán se ha convertido en el rompeolas del imperio. Si el imperio fuera una ola enorme, Irán se ha convertido en ese rompeolas donde cada ola del imperio se estrella estrepitosamente, y con cada ola el imperio pierde capacidad, pierde imagen y pierde relato. Y está el estrecho de Hormuz. Creo, Yamani, que nadie ya descarta que va a haber una intervención terrestre allí. ¿Qué tipo de intervención puede ser? ¿Cuándo se va a dar? ¿Cómo lo ves? Intervención terrestre, como se ha sucedido hasta ahora las de Estados Unidos, históricamente todas, absolutamente todas fracasadas, tarde o temprano fracasan. Las más recientes ha sido la de Irak y la de Afganistán. La más conocida de todas es la de Vietnam. Una intervención masiva, extensa, en el territorio iraní no va a ser posible, porque es imposible. No sé si Irán creo que Irán es casi 3 veces Irak, o sea, y además con el triple de población. O sea, imagínate, es imposible, y además con una capacidad de control y organización del propio ejército y de la Guardia Revolucionaria increíblemente superiores a lo que se esperaba de ellos, lo cual eso es imposible. Lo cual, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Que también sería un grave error, a mi juicio, puede que me equivoque. Lo que puede hacer es ocupar las islas que hay en el propio Golfo Pérsico, una de ellas que es la de Qeshm y la de Hark. ¿Qué pasa? Que creo que va a ser la tumba de pobres soldados estadounidenses que les mandarán allí. Porque básicamente Hark, que es donde Irán tiene su mayor su mayor base industrial petrolera, de donde exporta su petróleo. Si Irán ve que la va a perder, posiblemente la reducirá, tipo la tierra quemada, ya que estamos, echar sal a la tierra para que nada crezca. Si veo que van a hacer ahí a través de paracaídas, que lo único que, o entrar a la fuerza, a las bravas, a través del estrecho de Hormuz, y arriesgarte a que Irán con sus drones te machaque, te hunda todos los barcos que hay.
Llevaría muchos ataúdes a los Estados Unidos. A eso voy, lo cual solo cabe la posibilidad de ocupar eso, lo cual Irán lo convertirá en una tierra quemada a través de drones y misiles de corto alcance, además está al lado, lo cual, y de barcos suicidas, que es lo que ellos, drones, barcos marítimos que también tienen, y arrasar con todo aquello, ya que lo voy a perder, lo arraso y mando, imagínate, 1.000, 2.000 ataúdes a Estados Unidos. Eso Estados Unidos no lo soportará. La otra posibilidad también es la isla de Kesh, que ahí sí que es un poquito más grande, pero lo mismo también. Entonces, y el error sería meter, por ejemplo, el error garrafal sería que Israel también participara. Entonces ya a los países árabes, si les quedaba un pelín de posibilidad de participar, ya ahí sí que no van a participar, porque los países árabes lo que no quieren es estar en la misma trinchera que que el ejército sionista, porque ahí sí que la población árabe no lo va a aceptar, la población árabe y musulmana no lo va a aceptar, no solo árabe, toda la población musulmana no lo va a aceptar. Ojo, los musulmanes no son solo árabes. Entonces, los árabes estarían ahí en una situación extremadamente delicada, porque entre otras cosas, porque seguramente todo eso pasará por sus territorios soberanos, pero entonces demostrarían una debilidad que no quieren demostrar a su población, y aquí entraríamos en una situación delicada para los regímenes árabes de la región, porque ni quieren estar del lado de Israel, ni tampoco quieren que Irán se convierta en una potencia incuestionable. Por eso Trump está aplazando esta operación en el estrecho de Hormuz. Yo creo que Trump está buscando, ahora mismo tengo la impresión de que Trump está haciendo como que todavía tiene el control militar, que todavía más que el control tiene la iniciativa militar cuando en realidad no la tiene, y está esperando que Irán acepte de alguna manera parar esto, para poder venderlo como, bueno, hemos ido a la guerra, hemos descabezado el régimen, esto lo hemos dicho, lo hemos conseguido, y sobre todo, y lo más importante, hemos podido abrir el estrecho de Hormuz. Esto lo conviertes en un discurso enlatado y en 5 o 6 días o incluso menos te lo compra la gente en Estados Unidos. Pero es muy fácil de desmontar porque, ojo, el estrecho de Hormuz lo ha cerrado Irán por tu error. Sin esa guerra no hubiese bloqueo en el estrecho de Hormuz. Pero es verdad que también hay que tener en cuenta que la población estadounidense, en términos comunicativos, la mayoría está cautiva. Entonces, quizás es más fácil venderle la idea de eso. Hemos descabezado el régimen, hemos quitado hemos asesinado a Ali Khamenei, a Ali Larijani, etc., lo cual el régimen está muy debilitado. Pero es que además hemos logrado abrir el estrecho de Hormuz. Entonces se puede vender como un pequeño triunfo, magnificado en los medios de comunicación, se convierte en un triunfo falaz, pero al fin y al cabo lo puedes vender discursivamente. Eso es lo que creo que pretende Trump ahora mismo. Bueno, ya por último, a menos que quieras agregar algo más, hablabas antes de Rusia. Sí. Podemos decir que es uno de los beneficiados de este ataque de los Estados Unidos. ¿Crees que se puede recomponer la relación entre Rusia y la Unión Europea en esta nueva coyuntura por este hecho de los recursos que tiene Rusia, y que hasta el momento han tenido unas sanciones que ya Estados Unidos está levantándolas? ¿Qué crees que puede pasar en esta parte del mundo? ¿Se puede hablar ya de
de aliviar las sanciones de una vez por todas, de retirarlas? Bueno, unas sanciones que no le han servido para nada, ya ves tú para lo que han servido. Más bien han hecho, los europeos han aprobado una serie de sanciones que al final se han vuelto contra ellos mismos, porque que yo sepa, Rusia, mientras no podía vender el petróleo o el gas a Occidente, a Europa, Alemania, sí, fundamentalmente. no lo ha podido vender, se lo ha vendido a China, China estaba encantada, la India hasta cierto punto también y muchos países de la zona también, o sea que no ha habido ningún problema para eso. A lo mejor se pensaba que la economía rusa no podía aguantar una economía de guerra, además de un bloqueo y unas sanciones económicas, la economía rusa aguantó perfectamente. No solo eso, sino que además el error garrafal de Trump en entrar en una guerra contra uno de los aliados de Rusia le ha venido como de perla, porque ahora mismo no solo vende petróleo a China y a los países a los que ya vendía, sino que además ahora puede sacar pecho, puede decir, bueno, ya ahora me estáis buscando vosotros a mí. Las sanciones perdón, la relación con Europa, si se van a restaurar o no. Yo, sinceramente, no las veo a corto plazo. Y si me apuras, ni a medio plazo. Cuando digo a medio plazo, porque me refiero ni ahora ni en el verano. Quizás empezaremos a ver algún movimiento a partir de septiembre, cuando Alemania sienta que el frío empieza a soplar el viento empieza a soplar por el norte, por el círculo polar. ¿Por qué digo eso? Porque ahora mismo, como entramos en verano, pues como no es tan necesaria la Berlín se calefacción. quedó sin luz, acuérdate. Sí, Varios días. Sí, pero bueno, eso ya se podría mitigar de algún modo, pero lo que importa mucho a los nórdicos y Alemania y todos estos países, sobre todo el frío. De momento, como estamos entrando en verano, no hay tanta urgencia. Pero es que además yo tengo la sensación, por lo que yo he escuchado, por lo que yo he podido intuir, por lo que he buscado ahí de gente que sabe del tema, Rusia sí que quiere, aunque le interesa mucho vender el gas a Europa y todo eso, pero sí que quiere escarmentar un poquito a Europa. No hay que olvidar que Estados Unidos lo que ha hecho muy inteligentemente, tras la llegada de Trump, básicamente lo que ha hecho es empujar a los europeos en contra de Rusia y enfrentar a los europeos con Rusia y salir de la contienda directa. Y enfrentar también a los propios estados de Europa. Sí, enfrentar eso ya lo hacía, pero enfrentarla sobre todo a Rusia y cargarle el peso de la guerra de Ucrania. Recordemos que los europeos compraban armas a Estados Unidos para regalárselo a Ucrania, para dárselo a Ucrania. Por ejemplo, Dinamarca, si no me equivoco, creo que le dio como varios aviones F-16 a Ucrania. Por cierto, aviones F-16 que demostraron absoluta inutilidad en el contexto de guerra de Ucrania, no han servido para nada. Si no me equivoco, también Francia creo que también le pasó alguna, no sé qué país europeo o algunos de los países europeos le pasaron sistemas de Patriot a los ucranianos, lo cual Rusia ahora sí que tiene la capacidad de escarmentar, pues seguramente pues querrá también demostrar su capacidad de escarmentar. Y en este contexto, la OTAN está en muerte cerebral, como en su momento dijo el pequeño Napoleón. Está muerta, y si así fuera, ¿se la puede revivir? Yo creo que la OTAN la revivirá el próximo presidente demócrata. Así te lo digo. Así, sin más. ¿Cómo? ¿Cómo? No lo sabemos. Pues llegará, hará otra cumbre como la de Madrid, seguramente no sé, a lo mejor
el cocinero ese español, si era otra vez el Jorge Andrés. ¿Algún país en conflicto? ¿Algún país? ¿Abrazar alguna causa? Sí, yo creo que harán alguna cumbre en alguna... Cambiarán el nombre a algún plato, porque no... Eso lo que... En el cóctel... La ensaladilla rusa no se podía llamará nombrar, así. era ensaladilla o De ensalada la paz creo que se llamó. o tradicional. Sí, algo así. Absurdo. O sea, un esperpento. El Valle Inclán yo creo que quedaría anodadado frente a este señor. Además, claramente pertenece al establishment del Partido Demócrata estadounidense, o sea, no me cabe duda. O sea, además ahí rogándole a Biden que pare la guerra, como si Biden tuviese la capacidad de llamar a Putin y decirle para la guerra y se la iba a parar. Y por cierto, un tipo que tiene una asociación que ha estado repartiendo comidas por ahí, yo no lo he visto en Gaza repartiendo comidas. Que yo sepa. Sí, asesinaron a unos... ¿Ah, sí? Sí, asesinaron a unos vale, pues cocineros lo suyos. retiro. Los cocineros suyos, y Sí. estuvo por ahí, fue un gran, digamos, tema en la prensa, precisamente porque se había identificado y evidentemente no esperaba que aquellos voluntarios y voluntarias de esa organización pudieran ser atacados por la entidad sionista de Israel cuando estaban haciendo eso la entidad sionista de Israel. Pues mira, pero qué por bien, supuesto, pues bien. hechos totalmente repudiables y que condenamos. Sí, pues claro que sí, pero a mí me sorprende, yo la verdad que no lo tenía presente, pero bueno, bien, por lo menos algo es algo. Dicho esto, pues yo creo que el próximo presidente demócrata intentará reavivar o revivir, mejor dicho, la OTAN, y lo hará con una cumbre. ¿No crees que Trump la disuelva? No, o sea, hay muchos intereses pues, no por Trump, porque también la OTAN es un demandante de productos, ¿sabes? Y el complejo industrial militar estadounidense con eso también vive mucho, porque quieras o no, es que Trump ha conseguido una cosa interesante, que muchos países han aumentado su gasto militar y todos lo están comprando muchos de los suministros se lo están comprando al complejo industrial militar estadounidense. Fuera de la OTAN ya no tendrían esa obligación de aumento de gasto militar, lo cual posiblemente pues algunos bajarán, ya que no puedo, o aumentarán, pero no necesariamente se lo van a pedir al complejo industrial militar estadounidense. A lo mejor algunos que están en la órbita mucho más cercanos, a lo mejor háblese de Hungría, a lo mejor les interesaría, a lo mejor en vez de un F-16, un Sukhoi u un MiG ruso, quién sabe, o a lo mejor en vez de un Patriot, no sé, un S-400 de Rusia, lo cual el hecho de pertenecer a la OTAN te da ciertas ventajas, pero también te ata a una doctrina militar, a la doctrina militar occidental, que es básicamente la industria estadounidense. Bueno, lo que está claro que esta industria militar va a seguir operando, esta industria militar no va a cesar. Y esta industria militar, perdona que te corte, que ha demostrado que es esa superioridad tecnológica, esta superioridad aérea, esta superioridad de interceptación, que por cierto ha demostrado que es puro relato, porque hemos visto al ZAD no ha sido capaz de nada, hemos visto como Patriot se está desmoronando como forma, como diría yo, como tecnología militar, no es tan eficaz como yo pensaba, ni siquiera antimisiles que se suponía que no eran tecnológicamente tan avanzados. Imagínate ante misiles chinos o rusos que están todavía mucho más avanzados que los iraníes. Luego la cúpula de hierro
hemos visto que tampoco es lo que nos habían dicho. O sea, que al final eh, la verdad que esa guerra nos ha hecho descubrir que los imperios, además, es verdad, es cierto que además que tienen una tecnología avanzadísima y todo lo que quieras, pero que en parte importante también es relato y discurso. Quedaremos en el estrecho de Hormuz y en las aguas persas navegando un tiempo, ¿no, Yamani? De momento todo indica que sí, porque ya no es porque Estados Unidos no quiere o la entidad sionista no quiere terminar esto. Es verdad que la entidad sionista no quiere terminar esto de momento, porque todavía parece ser que puede tener esa capacidad de aguante más allá del derrumbe de la cúpula de hierro, etc., porque el frente interior sigue más o menos sólido y sigue empujando, aunque cada vez menos, pero la que no quiere realmente es Irán. Tarán dice, vale, ha llegado a la conclusión, yo sé si paro ahora, en 5, 6, 7 meses van a volver, o incluso en un año o algo más, da igual, al final van a volver. Y lo único que les voy a dar es tiempo para reorganizarse y rearmarse más y mejor, y además tienen la capacidad tecnológica para hacerlo. Entonces yo ya que estoy, y además todo indica que voy bien, incluso que podría ganar, incluso podría estar ganando, no tengo ningún incentivo de pararlo y no lo voy a parar hasta que no me ofrezcan, primero, garantías absolutas de que no van a volver a por mí, y segundo, todo lo que hemos dicho antes. Ya que me vais a machacar a sanciones, bueno, si vais a utilizar esta franja marítima que es mía, vais a pagar. Tengo el derecho soberano de tener una industria nuclear civil, como todo el mundo. Y una cosa antes que no he dicho, que por eso conté 4 en vez de 3, porque pensaba que lo había dicho. Está claro que lo que quieren y el miedo que hay que se tiene en algunos ámbitos, incluido la de la resistencia libanesa, sobre todo libanesa de Hezbollah, es que lo que pretende Trump, por supuesto empujado por la entidad sionista y Benjamin Netanyahu, el gobierno de Benjamin Netanyahu, es que Irán corte el cordón umbilical con la resistencia en Líbano, en Yemen, en Palestina, pero lo que Irán hasta ahora le está diciendo, nada de eso. Yo formo parte existencial de todo ese eje de la resistencia y el engranaje no se puede separar de ninguna manera. Hezbollah forma parte del eje, Irán forma parte del eje, Ansarullah en Irak también, los hutíes en Yemen también, y Hamas, por supuesto que sí, más allá de la diferencia doctrinal que Hamas son suníes y Irán son chiitas, pero lo que le está diciendo, el mensaje que le está haciendo llegar Irán a las cancillerías estadounidenses, sobre todo estadounidense, que no nos podéis, no vamos a aceptar separarnos de todo ese eje, porque es uno, y no nos podemos separar, no vamos a dejar de tener una relación. Básicamente es una, todo es eso, no se puede separar. Y lo que pretende Israel es separar, aislar a Hezbollah en el Líbano, primero, como diría yo, machacar a lo que llaman el entorno, todo el entorno social que sostiene Hezbollah, la población civil, que para ellos forma parte de la resistencia, porque sostiene socialmente a Hezbollah, y por eso ataca indiscriminadamente a puentes, a sur de Beirut, etc. Y luego, una vez machacado el entorno
de lo que es de Hezbollah, ir ya directamente a Hezbollah. En esa operación está haciendo una cosa, perdona que estoy alargando un poco esto, para que lo entienda bien la gente. La entidad sionista ha convocado primero 100.000 soldados en el sur del Líbano y con la intención incluso de llegar a 400.000. Eso muchos lo analizan como el fracaso más absoluto de la entidad sionista y la enorme capacidad de resistencia de Hezbollah. Un Hezbollah que, por cierto, nos habían dicho que está acabado, que todo está demostrando que no solo está acabado, sino que tiene una capacidad de control y de ejercicio en terreno absolutamente de una eficacia brutal, y no solo eso, sino que todavía conserva la capacidad de coordinación con Teherán, a pesar de que le han cortado el camino desde Siria. Y lo que pretende Israel es llegar hasta el río Litani. De momento, lo que los expertos militares dicen es que esto es un fracaso, porque tú no puedes, en una franja de terreno de a lo mejor de 40 kilómetros cuadrados, juntar a 400.000, cuando operativamente solo te admite 70.000. Pues con esa reflexión final nos quedamos. Ya como hemos expresado reiteradamente, no vamos a salir de Oriente Medio en un gran tiempo por todo lo que está sucediendo. Agradecemos que nos sigan. Ya saben que pueden leer nuestros artículos y ver los episodios de este podcast en la página web transatlántico.org. Que tengan una feliz semana. Hasta la próxima.